Muy buenas tardes, estimados aprendices. Espero que ustedes y todos los suyos se encuentren muy, pero muy bien. Bienvenidos a este espacio. Hoy, 10 de agosto, siendo las 4 de la tarde con 8 minutos, damos inicio a nuestra sesión de refuerzo programada para día sábado, una sesión muy diferente o muy por fuera de nuestro cronograma de actividades, teniendo en consideración las sesiones obligatorias o reglamentarias que hacemos en nuestro programa. Este es un espacio adicional para acompañarles en el desarrollo de sus evidencias de la fase de análisis y en unos casos específicos fase de planeación. La idea es que podamos trabajar juiciosos, resolviendo las dudas, resolviendo las inquietudes para que ustedes puedan cumplir de manera satisfactoria con el desarrollo de estas evidencias. Me gustaría saber si antes de iniciar tenemos alguna pregunta o alguna duda. Les escucho. ¿No tenemos dudas, chicos? ¿No tenemos preguntas? Recuerden que en estos espacios, señor José Leonardo, escuchamos. Profe, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? No, bien, sí, señora. He estado como con las clases asincrónicas, pues he tenido unas dificultades de tipo personal y pues hasta este sábado, pues leí el mensaje por el chat de que pues abrían las sesiones para montar las evidencias este fin de semana y pues me gustaría pues un poquito más de refuerzo porque sé que uno es el cuestionario. Dos es el video con la presentación. Y el último, que no he podido como ver la clase, es el folleto. Ok, ¿de qué ficha eres, José Leonardo? ¿Me recuerdas, por fin? La terminada en 771. 71. Perfecto, sí, Sí, señora. efectivamente, ya vamos a revisar eso. No te preocupes. ¿Listo? Entonces, mis chicos, vamos a dar inicio entonces al desarrollo de nuestras evidencias. Me permito compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar el contenido? ¿Lo podemos ver, mis chicos? Mis chicos, si pueden ver mi Sí, presentación. profe, sí se ve la Listo. presentación. Muchísimas gracias por sus respuestas. Entonces, bienvenidos a este espacio de refuerzo, de acompañamiento, de asesoría, de guía para el desarrollo de sus evidencias de bilingüismo. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta, vamos a iniciar en este caso desde la fase de análisis para que lo tengan en consideración. Para nuestro primer objetivo de aprendizaje es comprender información sobre situaciones cotidianas y laborales actuales y futuras a través de interacciones sociales de forma oral y escrita. Vamos a tener en consideración que ese es nuestro gran objetivo de aprendizaje para las tres primeras evidencias de la fase de análisis que hacen parte de la actividad proyecto número 1. Esta misma presentación que estoy compartiendo en ese instante fue compartida a través de los grupos de WhatsApp. Entonces, en el caso de los aprendices de la ficha finalizada en 45, finalizada en 71, ya cuentan con este insumo para que sencillamente hagan clic sobre el nombre cuestionario o video presentación o folleto y los lleve de manera inmediata a la sesión, a la grabación de la sesión. En el caso de los aprendices de la ficha 61 y 62, que ya finalizamos fase de análisis, ya no son solamente 13 evidencias, sino son 9 evidencias, también tienen esta misma presentación con los enlaces respectivos de todas esas 9 evidencias. Y en el caso de nuestros aprendices de la ficha 59, en donde ya iniciamos fase de planeación, mi compromiso es compartir este mismo ejercicio teniendo en consideración la fase de planeación de manera específica, pero aquí lo vamos a abordar absolutamente todo. ¿Listo? ¿Qué es importante, mis chicos? Que cada uno de los insumos o herramientas que se comparten, ustedes las realicen y las revisen cuidadosa y responsablemente. Vamos a tener en consideración que para nuestra fase de análisis tenemos dos actividades de proyecto. En la actividad proyecto 1 vamos a presentar tres evidencias: cuestionario, video presentación y folleto. Ahora bien, para nuestra primera evidencia llamada cuestionario, como su nombre lo indica, es un cuestionario que consta de 15 preguntas y estas 15 preguntas se enmarcan en el uso del tiempo gramatical presente simple, uso del verbo to be y acciones que realizamos diariamente.
En el caso del cuestionario es importante recordar que tienen 5 intentos y que para el desarrollo o para la aprobación de este cuestionario deben obtener una nota igual o superior a 70 puntos. Y en este mismo proceso van a tener 1 hora en cada uno de los intentos para el desarrollo y aprobación de este cuestionario. ¿Vale? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Nos perdimos? ¿Está claro? Profe, está claro. En particular, pues, yo soy de la ficha 59. Tengo una serie de inconvenientes, pues me estoy poniendo al día con todas las evidencias. Jackson, tú presentaste plan de mejoramiento, ¿no? Sí, presenté el plan de mejoramiento, pero más sin embargo estoy presentando, pues no me contestaron y estoy evidencia por evidencia, poniéndome al día y pues así mismo pues asistió ya a la clase pues para tener más o más afianzamiento de el contenido de cada evidencia para así pues ponerme, ponerme esto al día con toda esa situación. Perfecto, si te parece, Jackson, nos quedamos un momentito al final y validamos qué tienes pendiente. ¿Listo? No solamente el área de bilingüismo, sino las demás áreas que yo te puedo ayudar con ese dato hoy. ¿Listo? Muchas gracias, muy amable. Pues. Vale, con mucho gusto. Entonces vamos a ingresar a una de las fichas, en este caso voy a ingresar a la ficha, a la primera que tengo aquí, la 61, no se me angustien, absolutamente todas las fichas de coordinación en procesos logísticos, que son las que están citadas el día de hoy, se estructuran de la misma manera, ¿sí? Todas, solo que de pronto unas van un poquito más adelantadas que otras, es decir, unas iniciaron antes su proceso formativo, por lo cual ya hemos trabajado un poco más frente al cronograma de actividades, pero estamos iniciando desde cero, para que lo tengan en consideración, ¿listo? Entonces, estamos en el espacio de nuestra ficha. Recordemos que vamos a ir, me cierro todo esto para que ustedes no se me confundan. Estamos trabajando en fase de análisis. Dentro de fase de análisis, recordemos, actividad de proyecto 1, así como se los indiqué aquí en nuestra presentación. Actividad de proyecto 1. Dentro de la actividad de proyecto 1, es donde estoy ubicada, voy a desglosar y voy a tener tanto mi material de formación, que es mi material de estudio, como mi guía de aprendizaje. Dentro de la guía de aprendizaje vamos a encontrar todas las actividades de aprendizaje referentes a ese momento formativo y de manera puntual la última, el código 240-202-501, corresponde a bilingüismo, para que lo tengan en consideración. ¿Qué va a pasar aquí? Permítanme un segundo. ¿Qué va a pasar aquí? Voy a encontrar las 3 evidencias que hasta hace un momento les compartí, les conté, les socialicé. Importante tener en consideración que pasa mucho, mis chicos. Ustedes ingresan de una vez y ustedes ven las fechas. Por ejemplo, dicen, ay, profe, es que yo debo el folleto, pero es que no está disponible. ¿Cómo saben ustedes que no está disponible? Porque aquí aparecen unas fechas. Espérenme un segundo que está cargando. Mientras carga, precisito se nos quedó ahí. Así un momento funcionó perfecto. Listo. Entonces ustedes van a decir, no, profe, es que no está disponible porque es que aquí dice que cerró el martes 12 de marzo. Mire, o el martes 19 de marzo, profe, eso ya no está disponible. Estas son las fechas que ustedes van a encontrar de acuerdo al cronograma, porque es que a nosotros los instructores también nos hacen seguimiento del uso de la plataforma, de que respondamos y califiquemos a tiempo. A nosotros también nos revisan y nos evalúan en ese aspecto. Entonces, nuestra configuración de evidencias tiene que estar de acuerdo al inicio y el cierre, teniendo en como punto de partida el cronograma de actividades. Pero si ustedes ingresan, por ejemplo, a esta evidencia llamada video presentación, se van a dar cuenta que pueden aún cargar esa actividad, es decir, que no está cerrada en el papel, si así lo quieren llamar, o en la formalidad, pero aún ustedes pueden cargar esa evidencia. De hecho, en el caso de este programa, está disponible hasta el 10 de diciembre. La idea no es que nos esperemos hasta el 10 de diciembre, sino que lo hagamos obviamente con prontitud para estar al día frente al desarrollo de nuestras evidencias. Pero eso no solamente aplica para este programa finalizado en 61, sino para todos los que estamos hoy reunidos. ¿Listo? En este instante las evidencias están disponibles. ¿Qué es lo que nosotros sí tenemos que abrir de pronto los fines de semana? Serían los cuestionarios porque el sistema no nos permite tener una fecha tan larga, ¿vale? Pero es para que ustedes sepan que las evidencias están disponibles para que sean presentadas. Entonces, eso no puede ser una excusa. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente.
Ahora bien, me devuelvo a el cuestionario. Entonces les mencionaba, en ese cuestionario vamos a tener 15 preguntas. Dentro de esas 15 preguntas, el uso de presente simple y el uso del verbo to be. Tienen 5 intentos. Se puso lenta la plataforma. Estaba funcionando súper bien. Entonces, frente al cuestionario, vamos a dar clic sobre el nombre del mismo y aquí vamos a encontrar la prueba de conocimiento. Me pregunta que si en serio quiero comenzarlo, le voy a decir sí, sí lo quiero comenzar. Y aquí vamos a tener en consideración gramaticalmente hablando el uso de presente simple. Vamos a recordar rápida y brevemente cómo es eso de presente simple para que sea mucho más sencillo de digerir. Ojo, aprendices de fichas, 61, finalización 61, 62, 59. Ustedes, mis chicos, sí, 59 porque los otros no. Ustedes, mis chicos, como ya iniciaron hace un tiempo considerable, este cuestionario, estas primeras evidencias las hicieron a través de territorio, que estábamos trabajando hace unos meses en ello, o de manera posterior en Teams, mientras hizo el proceso de migración, mientras llegábamos a Sayuna. Entonces, si ustedes dicen, profes, que en Sayuna yo no lo tengo calificado, pero si nosotros ya les hemos compartido centros de calificaciones donde está aprobado es porque ustedes ya lo hicieron, ¿vale? En el caso de nuestros chicos de las 45, fichas finales en 45 y 71, 100% Sayuna, ¿listo? Porque ustedes iniciaron ya cuando nuestra plataforma estaba en funcionamiento. Entonces vamos a recordar los pronombres personales, personal pronouns, y vamos a tener en consideración que entre los pronombres personales tenemos 3 grupos. Primer pronombre personal, que es una I en mayúscula, I significa yo. Esta es la primera persona del singular. Primera persona del singular. Luego vamos con las segundas personas del plural. Aquí tenemos a you, tenemos a they y tenemos a we. Vamos a tener en consideración que dentro de you o el significado de you es tú, usted o ustedes. They, ellos o ellas. Y we, nosotros o nosotras. ¿Listo? Recordemos, el primer grupo, primer pronombre personal, es la primera persona del singular. El segundo grupo son las segundas personas del plural. Y el tercer grupo son las terceras personas del singular. En las terceras personas del singular, ¿quién está? Ella, él y eso. ¿Listo? Para que lo tengamos en consideración. Estas 3 personas o sujetos van a tener una connotación importante, especial, van a ser diferentes a los demás pronombres personales, ¿listo? Ellos van a ser tratados con un poco más de cuidado, van a ser nuestro grupo VIP, ¿listo? Very important people. ¿Qué significa eso? Que van a ser tratados con lupa, con pinzas, con atención. ¿Listo, mis chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Nos perdimos? ¿Nos confundimos? Cuéntenme. No, profe, vamos bien, profe. Muy bien, vamos bien. Vamos bien, listo. Si voy muy rápido, por favor, me detienen. Suelo acelerarme a veces, entonces me detienen. ¿Ok? Listo, perfecto. Ok, muy bien. Listo, ya recordando los pronombres personales y los diferentes grupos, vamos a hablar un poquito acerca de aquellas acciones que implican movimiento o aquellas acciones o aquellas actividades que hacemos todos los días. A ver, ¿ustedes qué hacen todos los días? Cuéntenme. Comer, ¿cierto? Trabajar, Trabajar, eso, muy juiciosos. ¿Qué más hacen? Estudiar. caminar, Estudiar, listo. ¿Qué más? ¿Qué más hacen? caminar, Dormir. Caminar, muy bien. Ay, perdón. Caminar, dormir, Bañarme. bañarse, claro, bañarse es súper importante. Muy bien. ¿Qué más hacen? Profe, yo hago tareas, ¿cierto? Hacer tareas. ¿Qué más hacen? ¿Qué más hacen? Leer, profe, yo leo. Ay, perdón, mírenme, leer, Dormir. ¿cierto?
Dormir ya, no vamos a dormir tanto esta vez, pero sí es otra acción que hacemos, ¿cierto? No sé, profe, uy, no, yo el fin de semana aprovecho para lavar la ropa, profe, porque ¿cuándo más lavo yo la ropa? ¿Cierto? El fin de semana toca aprovechar para lavar la ropa. Y hoy pues clase, pero de una vez voy haciendo oficio y voy escuchando a la profe hablar, ¿cierto? Esas son algunas de las acciones que nosotros hacemos diariamente, ¿vale? A ver, vamos a mirar cómo es que se dice esto en inglés. Entonces, comer. How do you say comer in English? Eat. Ok, como está mi verbo en forma básica, vamos a agregarle la preposición to eat, porque aquí mi verbo está en forma básica, comer, no lo he conjugado. Entonces en inglés, to eat. Recordemos que el to le da la particularidad del verbo en infinitivo, es decir, está sin usar. Una vez usa el verbo, el to va a desaparecer. Por ejemplo, yo quiero contarles a ustedes que yo como helado los fines de semana. Yo como helado los fines de semana. Mírenlo, aquí ya se fue el to. ¿Por qué? Porque ya usé un sujeto. I, aquí, primera persona. Entonces ya empieza a conjugarse el verbo. Si bien es cierto, es más decir, profe, pero es que es el mismo. Sí, es el mismo, pero ya no está en infinitivo, ya está conjugado. ¿Sí es claro eso, mis amores? ¿O nos perdimos? Sí, profe. ¿Sí nos perdimos? Sí, señora, qué pena, me puede volver a repetir. No. Entonces, estábamos hablando que aquí el verbo está en infinitivo, es como en español, el verbo es comer, y tú no dices yo comer, ¿cierto? Porque pues no, yo como, ¿cierto? O yo comí en pasado, o yo comeré en futuro. Conjugas en verbo, el verbo. En inglés, el verbo para que se vea en infinitivo, o sea que el verbo finaliza en en ar o en ir, eso es un verbo, finaliza en ar, el ir. En este caso el verbo sería bañar, no bañarse, sino bañar. En inglés ese ar, el ir se conoce o se tiene en cuenta con el to eat, comer, to work, trabajar, to study, estudiar. Ahí sé que mi verbo está en infinitivo. Cuando yo ya voy a usar el verbo, o sea, le voy a dar un sujeto, una persona que realiza la acción, yo ya estoy conjugando el verbo, por lo cual ese to desaparece. ¿Sí? Cuéntame, ¿sí quedó claro? Sí está claro, profe. Ok, listo. Entonces, aquí, trabajar, el verbo en su forma básica, to work, en su forma infinitiva, perdón, to work. Ahora lo voy a conjugar. Yo voy a decir, quiero contarles a ustedes que tú trabajas hoy, se me ocurre. You work today, tú trabajas hoy. Listo. Mírenlo, aquí está el verbo work. Se me dice, profe, se escribe igual. Sí, se escribe igual, pero aquí ya está conjugado. En este campo, con un sujeto. En este campo, solito, nuevo, 0 kilómetros, sin estrenar. ¿Listo? Digamos, estudiar. How do you say estudiar? Forma infinitiva. Study. To study, porque está en la forma infinitiva. No olvidemos el to. Cuando yo ya tengo un sujeto, cambia. Entonces voy a contarles a ustedes que Juan y Juana, no se me ocurrió otro, estudian francés. Entonces, Juan and Juana study French, right? Aquí se los voy a cambiar, que perdón, and Juana study French. ¿Listo? Ellos, Juan y Juana, ¿ok? Caminar. How do you say caminar? Forma infinitiva. To what? To walk, muy bien. To walk, ay, perdón, to walk. Perfecto. Vamos ahora sí, vamos a darle vida a ese to walk. Voy a contarles que nosotros caminamos en el parque. We walk in the park, right? We walk in the park. We want in the park. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Nos confundimos? ¿Está siendo muy loco? Cuéntenme. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Vamos bien, profe. Vamos bien. Dormir. How do you say dormir? To sleep. Ese se lo saben muy bien. Como que lo practican mucho. Oh my God.
Listo, sigamos. Bañar. Shower. Shower es el lugar donde te bañas, es la ducha. Wash. Wash es lavar. Wash. Aquí te lo voy a colocar. To wash es lavar. ¿No? ¿Bañar? ¿No? ¿Ni idea? Entonces, ojo, mírenme que una cosa es bañar, otra cosa es bañarse. ¿Listo? Cuando decimos bañarse, o sea, que yo tomo una ducha, tomar una ducha, to take a shower o to have a shower. ¿Listo? Es tomar una ducha. ¿Listo? Nosotros lo conocemos como bañarse. Si quieren traducirlo, si quieren decir bañar solito, sería to bathe. To bathe. ¿Listo? To bathe. Es en este caso el verbo. Bañarse, to take a shower o to have a shower. Cualquiera de las dos es válida. To have a shower. ¿Listo? Cuando ya usemos un sujeto, pues ya le vamos a colocar le quitamos el to. Hacer, el de hacer la tarea, por ejemplo. To make. To do. To make To es do. fabricar. Listo, entonces Fabricar. aquí ya gracias por esa. Entonces fabricar, ¿cómo así, profe? Si es que yo no fabrico cosas, para que lo diferencien. Make también significa hacer. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre do y make? Cuando ustedes, por ejemplo, dicen hacer tinto, es to make, porque ustedes están mezclando diferentes cosas para crear una nueva. Entonces tienen el agua, el azúcar, el café, si le echan canelitos, si le echan panela. Entonces fabrican algo, ¿listo? To make. Pero cuando hablamos de otro tipo de cosas como hacer yoga, por ejemplo, como hacer la tarea, to do, para que lo tengan en consideración. Por eso me gusta más bien verlo como fabricar. Leer, how do you say leer? To read. To read. To read, muy bien. Y, ay, no tenemos más. Con eso es más que suficiente. Entonces, ojo con eso. Hay muchas más expresiones, ¿no? Aquí solo hay algunas. Ya hicimos ejemplos con el primer grupo y con el segundo grupo, ¿cierto? Ya hicimos ejemplo con esos dos grupos. Ahora vamos a hacer ejemplos con estos tres grupos de acá, con ese grupo de acá, que son las terceras personas. Ojo a esto, mis amores. Yo voy a contarles a ustedes que María duerme todas las tardes. María duerme todas las tardes. ¿Qué ven ahí de particular, de diferente? Se le agrega una S. ¿Qué le agregamos al verbo? Una S. Un plural. Una S. Una S, por allá alguien dijo un plural. Más que un plural, resulta que cuando yo hablo de las terceras personas, que son estos tres sujetos de aquí, yo voy a tener unas reglas muy puntuales que seguir en este tiempo gramatical presente simple, y es que los va a hacer diferentes, los va a hacer especiales, los va a hacer importantes, y los va a diferenciar de los otros tiempos gramaticales. ¿Listo? Entonces, a las terceras personas en oraciones afirmativas, vamos a agregar S y S o ES. Ya vamos a mirar cómo es que funciona eso y cuáles son las características para hacerlo, pero hacerlo bien. María sleeps every afternoon. Con S porque es ella, María. Vamos a irnos con un ejemplo en bañarse. Aquí lo voy a hacer en la parte inferior para que nos dé más espacio. Les voy a contarles a ustedes que Ramiro se baña en la noche. Ramiro takes a shower at night. Miren la S donde quedó. Tercera persona. ¿Listo? Takes a shower at night. To do, el verbo hacer. Y este verbo es súper importante reconocerlo y tenerlo en el radar, les digo yo. Les voy a contarles a ustedes que mi aprendiz, venga a ver, un aprendiz aquí juicioso, que yo sé que cumple con todo. Venga a ver, don Carlos Andrés Velandia. Voy a contar a ustedes que Carlos Andrés Velandia, que ayer la profe habló con él, voy a contarles a ustedes que Carlos hace su tarea muy juicioso. Carlos does his homework. Mírenme, does.
Profe, ¿cómo así que usted le agregó ahí una ES? Cuéntame por qué hace eso. Si en los otros usted agregó S por la terminación del verbo y ya lo vamos a ver. ¿Listo? Carlos does his homework. Vámonos con make. Voy a contarles a ustedes que otro aprendiz aquí. A ver, otro, Freddy. Freddy Gordillo. Voy a contar a ustedes que Freddy prepara un tinto, Freddy prepara un café, makes a delicious coffee. Es solo un ejemplo, ¿ok? Pero yo creo que sí. En la vida real así es. En la vida real así es. Eso. Gracias, Freddy, ¿ok? Freddy makes a delicious coffee. Mírenlo. Make. El verbo va con ese al final. ¿Por qué? Porque tercera persona. O sea, es Freddy. Él makes a delicious coffee. ¿No? Read. Voy a contarles a ustedes acá algo loco. Contarles a ustedes que mi perrita lee. Es solo un ejemplo. Es solo un ejemplo para usar el verbo read. ¿Listo? Reads y que lee el periódico, imagínense. It's the newspaper. Agrego S. ¿Listo? S. Seguimos con el verbo wash, que es lavar. Les voy a contarles a ustedes que yo, Cindy, lavo la loza. No, lavo el carro. ¿Listo? Lavo el carro. Todos los, uy, no, me va a llegar carísimo ese recibo del agua con esa recesión, hasta car, ¿listo? Para no generar controversia. Entonces, miren que aquí al verbo le agregué ES. Entonces, ¿cómo saber cuándo agregar qué terminación de letra? Importante a las reglas, mis amores, las vamos a ver a continuación. Entonces, ojo a esto. Se vea todo. Perfecto. En esta parte de acá. Listo. Entonces, regla número 1. Si mi verbo finaliza, o sea, la última letra de mi verbo es SH, CH, X, S o finaliza en O, yo voy a agregarle ES. Pero si mi verbo finaliza en y antes de la Y tengo una vocal, yo a ese verbo únicamente le voy a agregar S. Por ejemplo, el verbo play, solo le agrego S. Les recuerdo la instrucción o la indicación. Si mi verbo finaliza en Y, ¿sí? Pero antes de la Y tengo una vocal. Únicamente voy a agregar S. ¿Listo? Únicamente agrego S. Si tengo un verbo que finaliza en Y, pero no tiene una vocal antes, sino tiene una consonante. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar la Y por IES. La Y desaparece y mi verbo queda así, studies. ¿Listo? ¿Qué otro ejemplo tenemos o sabemos o conocemos para que tenga esta particularidad que finaliza en Y y antes tenga una consonante? ¿Conocen otro? Por ejemplo, aquí puedo decirles el verbo comprar, buy, ¿cierto? O el verbo orar, pray. Stay. Estar y sí. ¿Qué otro verbo conocen como ejemplo? Aquí, que tenga la misma connotación. Fly. Fly, muy bien, el verbo fly, volar, ¿cierto? Aplica totalmente. Muy bien. Continuemos. El verbo to have. Ay, Dios, ya le quitamos esto. To have. ¿Saben qué significa to have? Tener, como tener. Tener o deber. ¿Listo? O haber, perdón. Tener o haber. Discúlpenme. Tener o haber. Y en este caso, cuando usted lo van a usar en tercera persona, se transforma a has. Entonces, por ejemplo, por aquí teníamos un have a shower, mírenlo. Have a shower, ¿cierto? Que es bañarse también. Si ustedes me quieren decir, ay, no, que Ramiro se baña, Ramiro has a shower también, y es completamente válida.
¿Listo? Y finalmente, aquellos que no estén aquí, pues les voy a agregar únicamente ese. ¿Cómo cuáles? Pues miren, aquí vimos algunos. Entonces yo le agregué ese al verbo sleep, que finaliza en P. Entonces aquí va con ese. Yo le agregué ese al verbo take, que finaliza en E, va con ese. Yo le agregué ese al verbo make, que finaliza en E. Le agregué ese al verbo read, que finaliza en D. Entonces los demás, que no estén enmarcados aquí, van a agregar, les vamos a agregar únicamente ese. Recuerden, esto solo va a ocurrir para las terceras personas del singular, para ellos tres, para nadie más. Dicho lo anterior, en mi cuestionario, en el primer cuestionario yo voy a encontrar este tipo de oraciones. Diana, bla, 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 the family car. Y tengo cuatro opciones. Primera, wash. Segunda, washes. Tercera, wash. Y tercera, watch. ¿Cuál es la opción correcta de acuerdo a lo que acabamos de ver? Watch. ¿Ve? Sí. Yes. Exacto, la opción B es la correcta. ¿Por qué? Por esta explicación que acabamos de ver en este. ¿Listo? Vamos a encontrar de igual manera otras preguntas, como la número 2, está súper lenta la plataforma, no sé, que también tiene el uso de presente simple. A partir de la pregunta 10 vamos a tener un reading, vamos a leerlo y luego responder con falso y verdadero. Pero el uso va a ser verbo to be, que se enmarca el verbo to be, creo que por acá, la pregunta 8. Exacto, vimos el verbo to be también, oración afirmativa, negativa, interrogativa. Entonces vamos a seleccionar cuál es la opción correcta teniendo en cuenta el primer pronombre personal. Sería am I correct? Y así es como desarrollamos la primera evidencia, que es nuestro cuestionario. Esto es súper importante, chicos, que lo tengan presente, que lo interioricen, porque en el desarrollo de las demás evidencias, o de las dos evidencias que van a continuación, ustedes van a tener que usar esto como punto de partida gramatical. ¿Ok? Listo. Me voy otra vez a mi plataforma y para la actividad proyecto 1 tengo una segunda evidencia que es video presentación. En la evidencia video presentación voy a tener en consideración la presentación de cada uno de ustedes. Obviamente. Permítanme por acá, abrimos un texto. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener en esa evidencia video presentación? En nuestra sesión vimos que vamos a trabajar o vamos a enmarcar este video en 6 apartados importantes o relevantes. Vamos a hablar de nuestros nombres. Vamos a hablar de nuestra edad. Vamos a hablar de nuestro lugar de origen o nacionalidad. Vamos a hablar de nuestro lugar de residencia. Vamos a hablar de nuestra profesión o nuestra ocupación. Y vamos a decir algo que nos llame la atención, algo de nuestra preferencia, ¿cierto? Entonces, listen to me con el primer espacio de práctica. Muchísima atención. Hi, teacher. My name is Cindy Bonilla. I am 34 years old. Recuerden, mis amores, que los números, la edad, se dice en inglés. No me van a decir, I am 34 years old. No, I am 34 years old. Números en inglés. Lugar de origen. I am from Bogotá. O si quieren nacionalidad, I'm Colombian. Recuerden que es diferente. Place of residence, donde viven. I live in Bogotá. And a teacher. I like or I love o I enjoy. ¿Listo? Y que les gusta. Entonces yo les voy a contar a ustedes que a mí me gusta, no sé, la pizza. Es un ejemplo, ¿cierto? I like pizza o I love pizza o I enjoy pizza. Tienen tres opciones para decirme eso. O no, profe, yo quiero hablar de una acción. Yo quiero contarle que yo amo bailar. Listo, me pueden decir eso. I love dancing, ¿cierto? No, profe, yo amo compartir con mi familia. Listo, me pueden decir eso. ¿Listo? Claros con la primera parte de su video, con la parte 1 de su video. Profe, pregunta. Señor. Yo puedo decir, por ejemplo, I born in Bogotá. I was born.
Aquí lo ubico. Si quieres irte de una vez con un pasado, lo puedes hacer. Sin embargo, yo quiero que tú me utilices el verbo to be con la preposición from, porque estamos en presente, no estamos en pasado, para este momento del discurso. ¿Listo? I am from Listo, Bogotá. profe, Pero si gracias. tú me quieres decir que naciste en Bogotá, la expresión correcta sería I was born. I was born in Bogotá. ¿Listo? En Bogotá. Perfecto. Parte 1 del video. ¿Es clara? Chicos, parte 1 del video. ¿Es clara? Parte 2 de mi video. Van a seleccionar una de estas frases, la que quieran. I would like you to meet. It's a pleasure to introduce. I would like to introduce. I would like to present. May I introduce? May I present? This is la que quieran. Una de esas 7, la que ustedes quieran. Y de manera posterior van a presentar a una persona del mundo de la logística. ¿Listo? A quien ustedes quieran. Yo no les voy a decir ay, que yo escuché que Ramón Pérez es importante en la... Listo, hábleme de Ramón Pérez. ¿Qué me va a contar de Ramón Pérez? Los mismos 5 ítems que hablamos en la parte superior. Sus nombres, me va a contar, ay, Dios mío, me va a contar, épale, los nombres de esa persona, la edad de esa persona, el lugar de origen de esa persona. Me va a contar el lugar de residencia de esa persona. Me va a contar la profesión o la ocupación de esa persona. ¿Listo? Si no lo quieren llamar profesión, sino ocupación u oficio, lo pueden hacer. Y me van a contar un dato curioso de esa persona. ¿Listo? Por ejemplo, con quién vive, dónde creció. Un dato curioso, porque a veces saber las preferencias de esas personas es un poco complejo. ¿Listo? Un dato curioso. Ahora, imaginemos que vamos a hablar de quién, dijimos de Ramón Pérez. Entonces, aquí, his name is Ramón Pérez. Ah, pero antes una de esas frases. I would like, o it's a pleasure to introduce. Entonces, aquí, esta es mi frase de transición. It's a pleasure to introduce to Ramón Pérez. Entonces, ahí ustedes, como es un video, me muestran la fotico, ya sea real o ficticia de Ramón Pérez, ¿no? His name is Ramón Pérez. He is, no sé cuántos años tengan, voy a decir yo aquí 41, 41 years old. He is from, a ver, no sé, se me ocurre a mí aquí, por ejemplo, Argentina. Puede ser una persona a nivel mundial, ¿no? No tiene que ser alguien necesariamente colombiano. He's from Argentina. I place of residence. Está marcando. Y voy a contarles que he lives con S en Cali. ¿Por qué con S? Porque es tercera persona presente simple. Ya lo vimos. He lives in Cali. Entonces me van a contar que he is an systems engineer y que esa persona, ¿qué más hizo esa persona? ¿O qué dato curioso contamos de esa persona? Y voy a contarles que, no sé, su color favorito, se me ocurre. ¿Listo? His favorite color is blue. Eso es un dato curioso. ¿Por qué lo dice? Porque pues todos siempre vestían de azul. Es un dato curioso. ¿Listo? Bye bye, teacher. Thanks for your attendance. Listo. Ese fue el video. ¿Dudas, preguntas, inquietudes con ese video? Profe, en una de las clases un compañero dijo que si podía presentar también una empresa. Sí, señor. Entonces ya no quiero presentarles a ustedes a Ramón Pérez, sino quiero presentar a coordinadora. Se me ocurre. En ese caso sería con IT. Claro, sí, señor. Entonces quiero hablar de coordinadora. Entonces, its name is coordinadora, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene la empresa?
¿De dónde es la empresa? ¿Dónde está ubicada la empresa? Entonces aquí sería, it is located. ¿Listo? Porque estamos hablando de una cosa. It is located. It is located in, I don't know, Barranca Bermeja, Valledupar, Cesar, donde esté ubicada. ¿Listo? Obviamente el tema de la ocupación, pues, más bien, pues sí, de pronto el tema de la logística, ¿cierto? Y un dato curioso, ¿cierto? Entonces, trajo economía, crecimiento a Colombia, si quieren decirlo, lo pueden decir. ¿Sí? O los que trabajan en Asocelta, por aquí tengo niños de Asocelta, me quieren hablar de Asocelta, háblenme de Asocelta, yo no tengo un problema. Eso, pero su cámara debe estar prendida, debo ver su carita, debo verlos, de escucharlos, porque me están enviando cosas así escritas. Y la idea es practicar, hablar. ¿Listos con nuestra evidencia video presentación? Sí, profe, listos, listos. Listo, perfecto. ¿Dónde subo esa evidencia, video presentación? Donde dice aquí video presentación. Como tiene dos partes, si quieren hacer dos videos y unirlos y los cargan, o si me quieren cargar los dos videos, lo pueden hacer. O si dicen, no, profe, yo lo subo a YouTube y te comparto el enlace, bueno, o a Vimeo, o a OneDrive, o a Google Drive, donde quieran, pero debe estar el video en ese espacio. ¿Listo? Tercera evidencia, folleto. En mi evidencia folleto, bueno, antes les pregunto, ¿saben qué es un folleto? Cuando vamos en la calle nos entregan así un brochure y ustedes lo abren y dicen, wow, es llamativo, tiene colores, ¿cierto? Llama mi atención, es importante. Entonces un folleto tiene eso, tiene esas características, es Es llamativo, como algo ¿vale? informativo. Es informativo, muy bien. En ese folleto ustedes van a trabajar tres partes, o sea, pues como esto. En la primera parte o en la primera hojita de su folleto, en la primera cuadrícula, ustedes se van a presentar, me van a decir qué programa, ya sabemos decir, gestión en procesos logísticos, ya lo sabemos decir, el número de ficha y el nombre. Yo no quiero un montón de información en la primera hoja, quiero la presentación y el abrebocas de su trabajo. En la segunda hoja, ustedes van a responder a estas dos preguntas que vimos en nuestra sesión o estos dos ítems, que es the most important details from your career, los detalles más importantes de su carrera. ¿Dónde encuentran esa información? En la información del programa, ¿cierto? ¿Dónde está la descripción? Pero ustedes tuvieron un espacio de inducción bastante amplio donde les hablaron de los apartados más importantes de su carrera. Quiero que me cuenten cuáles son the most important details for your career. ¿Qué es importante para ustedes? Ojo, no quiero textos inmensos, no. Quiero dos o tres frases muy bien estructuradas que se unan a través de conectores. Ya vamos a ver los conectores, ¿ok? Y en la segunda hoja también vamos a responder a esta pregunta. What will you be able to do when your program ends? ¿Qué vamos a ser capaces de hacer cuando nuestro programa finalice? Cuéntenme. Ustedes ya son egresados, como un ejemplo, ¿no? Del programa Coordinación en Procesos Logísticos. Una vez ese programa finalice, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué son capaces de hacer? ¿Dónde lo vemos? En el perfil de egreso que también está en la información del programa. Aquí tenemos algunos ejemplos. When my program ends, I will be able to solve logistics problems in the place where I work, therefore using a thorough technologies tool. Also, I will be able to organize, manage, plan, or direct, or coordinate. ¿Listo? ¿Qué van a ser capaces de hacer? Ahí tenemos muchas opciones. Profe, pero yo no voy a hacer párrafos, es que yo no quiero párrafos. Yo no quiero párrafos, quiero un apartado de líneas que sea lógico, que sea consecuente con lo que ya hemos adquirido. ¿Listo? La expresión be able to me sirve para hablar de aquellas cosas que yo soy capaz de hacer y va acompañado del will para darle ese futuro. Entonces sería will be able to. We will be able to. Recordemos, esos dos ítems van en la segunda hoja. Y en mi tercera hojita vamos a compartir o vamos a tener o vamos a extraer de la terminología de logística que fue compartida 5 términos, los que ustedes quieran. Hay un montón, hay más de 1000 términos. Vamos a sacar 5 y vamos a buscar el significado con sus palabras de esas 5 expresiones, de esa terminología y la van a ubicar en la hoja número 3. ¿Vale? Chicos, ¿es claro lo que tenemos que hacer? ¿Sí o no? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Cuando su PCR se refiere que al final hay que tener 5 términos, ¿tenemos que escribir los términos o el significado de el término y el significado?
el término y el significado, pero la idea de ese significado es que sea con tus propias palabras. Entonces, por ejemplo, si tú me vas a hablar de bodega, ¿qué es para ti una bodega? No que es para el diccionario o que es para esa terminología de como de 120 hojas que compartí, no, que es para ti. ¿Qué es para ti? Con tus palabras. Ah, listo, listo. Y si de ¿Listo? pronto se nos pasa, puede haber una hojita más, sí. Bueno, está bien. Yo no me pongo brava. No, ¿Listo? pues sino como son 5 términos, entonces vamos a ver. Listo. Listo, profe. Vamos a Gracias. utilizar con gusto en la hoja número 2 algunas expresiones que le van a dar orden a mi discurso. Es decir, yo voy a empezar a unir mis ideas para que no sea como una lista de mercado. Entonces, tomate, cebolla, papa, no, sino que sea bonito, que es como el ejemplo que vimos aquí. Como el ejemplo que vimos aquí, donde dice, when my program sends, I will be able to solve logistics problems in the place where I work. Therefore, miren, conector 1, therefore, or using, si lo quieren usar como conector, o throw, también como conector, mírenlo. 3 expresiones que las tomé de esto que está acá. Pueden usar cualquiera, pero que le dé sentido a mi discurso. ¿Listo? Para la hoja 2. Profe, ¿yo en dónde puedo hacer mi folleto? Muy fácil, hay muchas herramientas como Canva, como PictoChart, que les va a ayudar, emails que les va a ayudar a crear ese folleto porque ya son plantillas listas, que están ya diseñadas para que solo ustedes ubiquen la información. No, profe, es que yo tengo en mi computador el programa llamado Publisher para hacer folletos. Bueno, listo, hágalo ahí. O no, mire, profe, yo lo voy a hacer en Word y voy a crear un cuadro con 3 columnas. Bueno, hágalo ahí. O, profe, no, yo lo voy a hacer en PowerPoint y pongo una tabla con 3. Bueno, hágalo ahí. Lo importante es que cumplamos con la evidencia. ¿Listo? ¿Dónde se carga la evidencia? En el espacio llamado folleto. Hasta este punto, aprendices de la ficha 71, ficha 45. ¿Tienen preguntas? Yo tengo una pregunta, instructora, qué Pues, pena. Sí, señor. Caso de que de pronto pues, tenemos que hacerlo obligatoriamente por aplicativos como Canva o podemos hacerlo de pronto escrito y subirlo como en ¿Con una imagen foto? o sí, Si toca quieres hacerlo, hacerlo, ok, si quieres hacerlo a sí señor, mano, ubicándole imágenes, dibujos, colores, lo puedes hacer. Lo importante es que cuando tomes la foto o lo vas a escanear, sea muy claro, sea tan tangible que yo pueda leerlo y no haya ningún problema. gracias instructor. ¿Listo? Aprendiz de la ficha 71 y 45. ¿Tenemos más preguntas? yo, profe, tengo una. Señor Carlos. Profe, con respecto a los conectores, ¿usted nos puede como retroalimentar un poquitico más sobre ese tema? Yo sé que su Bueno, merced lo explicó en las evidencias anteriores y eso, porque yo las he visto, pero pues en este momento ya que estoy como un poquitico más empapado en el tema, entonces como para terminar de completar mis apuntes. ok, entonces estos son los conectores que vimos de manera puntual y específica para la evidencia folleto, porque a medida que va avanzando el programa vamos viendo otro tipo de transition words o conectores, ¿listo? O linking words. Entonces, dentro de la rama de conectores hay muchas categorías, pero aquí estamos trabajando el additional comments or ideas, es cuando yo quiero agregar comentarios o ideas a mi discurso. Entonces, no sé, estás hablando de la logística, ha sido importante durante los años, durante muchos años. Adicionalmente, en Colombia, mírenlo, el additional, ahí está, ¿cierto? Additionally, also, moreover, furthermore, again, further, then, besides, to, similarly, corresponding, in, and regarding son algunas de estas expresiones que me sirven para agregar ideas a mi discurso. Al frente tenemos también adding, también me sirve para eso. And, also, as well as, moreover, furthermore, besides, in addition, también son expresiones que me sirven para agregar, ¿listo? Para agregar, para incrementar mucho más. Vámonos a la parte de abajo. Cuando queremos dar un segundo, tercero, ¿cierto? Estos son finalmente, eventualmente. Entonces, esas son las que le dan secuencia. Entonces, first, second, third, another, additionally, finally, moreover, also, subsequently, eventually, next, then. Cuando quiero hablar de causa y efecto,
Entonces, because es súper importante y lo usamos muchísimo, pero a veces no lo ubicamos donde debe ir. Because, so, therefore, thus, secondly, as a result of, as a result of. Este se los mencioné muchísimo y se los di como ejemplo cuando queremos responder a esta pregunta de acá, a la segunda. What will be able to do when your program ends? Entonces, no sé, se me ocurre que decir, como resultado de mis estudios, yo seré capaz de, wow, as a result of my studies, I will be able to organize, to plan, to coordinate, por ejemplo, ¿cierto? Entonces mira que es un muy buen conector para hablar del efecto que tiene, en este caso el estudio, el programa que estás haciendo en este instante. Cuando queremos comparar, por ejemplo, cuando hablamos de equally, in the same way, like, similarly, likewise, as compared with. ¿Listo? Estas son solo algunas. La idea no es que las uses todas en tu discurso, pero que con que añadas 3 está perfecto porque le empezamos a dar mucho más poder a lo que quieres expresar. ¿Listo, Carlos? Listo, profe, listo. Sí, señora. Perfecto. Gracias. Con gusto. Mis chicos de las fichas 45 y 71, ¿tenemos más preguntas? Perfecto. Si ya en este caso no tienen más preguntas, les invito a los chicos de las fichas 45 y 71 que se retiren de sala. Yo continúo con los chicos de las fichas 61, 62 y 59, ya que ellos van mucho más avanzados y no quiero confundirlos a ustedes. ¿Listo? Señor José Leonardo. Profe, pregunta, ¿usted podría nuevamente colocar los enlaces para montar las evidencias, especialmente el cuestionario? Montar los enlaces en plataforma, ¿tú lo encuentras? Es que estuve mirando el cuestionario y no me aparece para ingresar. ¿Me recuerdas la ficha, por favor? Terminada en 71. Entonces voy a ingresar a la ficha final 71. Paso por acá. Entonces nos vamos a ir cuestionario. Déjame ver qué pasó, si fue que no me cargó el cambio. Efectivamente no me cargó el cambio. Refresca, porfis. Profe, esta grabación, qué pena la molesto, esta grabación a más tardar en cuánto está en la plataforma o en El lunes, o en los el grupos. lunes, el lunes. Listo, listo, El listo. lunes después del mediodía, bueno, Bueno, sí, señora. Profe, muy Chao, amable, teacher. buen Thank fin de you very semana. much. con mucho gusto, José Leonardo, que tengas una linda tarde. Listo, mis amores. Sigo con mis niños de la 61, la 62 y la 59. ¿Quién está aquí en la ficha 61? Wilmer. 61 y 62, Wilmer. ¿Y nadie más? Ana Milena, de la 61 y 62. Shirley de la 59, ¿cierto? Shirley Pérez. No, Shirley se Jackson nos de la fue. 59. Jackson de la 59, sí, señor. Neighbor de la 59. Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar con fase de análisis. Fase de análisis, actividad de proyecto 2. ¿No? Fase de análisis, actividad de proyecto 2. Aquí ya vamos a intercambiar opiniones y situaciones cotidianas y laborales, teniendo en consideración el tiempo pasado y futuro, en contextos sociales, orales y escritos. Vamos a reportar opiniones sobre estas situaciones, teniendo en consideración un contexto social. Entonces, en este caso, nuestra actividad de proyecto se va a dividir en dos momentos. Primer momento, cuestionario, video entrevista virtual y evidencia llamada crónica para las evidencias 61 y 62, crónica timeline. Y mi fase de análisis actividad proyecto 2 tiene una actividad aprendizaje 2 y una actividad aprendizaje 1. Es decir, mi fase de análisis cierra con otro cuestionario, una evidencia llamada presentación y una llamada documento escrito, lo que significa que para la fase de análisis yo debo completar en su totalidad 9 evidencias. ¿Listo?
En la evidencia cuestionario de la fase de análisis, proyecto 2, actividad de aprendizaje 1, voy a hacer un cuestionario que lo encuentro aquí en la parte inferior, que es este acá. Permítanme, me cambio de ficha porque en la 71, como no hemos llegado allá, no está habilitado. Listo. Entonces, en este caso, vámonos a la ficha 61, que está habilitado el espacio. Listo. Entonces, aquí nos vamos a ir a la actividad de proyecto 2. Y en la actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje 2. Y tenemos las dos últimas actividades de aprendizaje que corresponden a inglés. En este caso, cuestionario está disponible hasta mañana, 11:59 de la noche, que vamos a revisar en ese cuestionario. En ese cuestionario nos van a evaluar el uso de pasado. Pasado simple. Entonces vamos a recordar, lo vimos hace un momento y lo vimos justamente aquí, y es que tenemos unos verbos o unas acciones que en su forma básica, en su forma infinitiva, perdón, tienen el to, ¿cierto? To eat, to work, to study. Cuando los conjugamos en presente, I eat, you work, study, work, en tercera persona agrego S y S, E. Pero ¿qué va a pasar? En pasado yo voy a tener una ruptura de sujetos. En presente tengo una ruptura de pronombres personales. Entonces tengo 3 grupos y los debo diferenciar. Pero en pasado, lo que yo voy a hacer es que voy a dividir los verbos o las acciones. Voy a tener un primer grupo que se van a llamar los verbos regulares y un segundo grupo que se va a llamar los verbos irregulares. ¿Listo? Lo voy a ubicar acá. Un segundo y lo cambio aquí para que no quede el mismo tamaño. Entonces, estos son verbos irregulares. ¿Listo? Hay regular verbs y regular verbs. ¿Qué va a pasar con los verbos regulares? Los verbos regulares van a ser todos aquellos verbos a los que yo le voy a agregar ed al final. Y los verbos irregulares van a ser todos aquellos verbos en los que va a cambiar su spelling. ¿Listo? Cambia la manera en la que yo lo escribo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, el verbo work o to work en pasado cambia con ed, worked. Pero, por ejemplo, verbos como dormir, que lo vimos hace un momento, to sleep, en pasado es slept, cambia, ¿cierto? El verbo estudiar, mírenlo, to study. To study. ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan la regla que vimos que si finaliza en Y y antes tiene consonante, yo le debo agregar IE, IED, IS, entonces aquí es el agrego IED. ¿Listo? Aplica esa misma regla para este caso del verbo estudiar, porque el verbo fly, que está acá, volar, porque finaliza to fly, cambia from. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo, mis chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Nos perdimos? Por favor, cuéntenme. Entendido, profe. Listo, muy bien. ¿Yo cómo sé cuando un verbo es regular, un verbo es irregular? Muy fácil. Hay muchas listas de verbos que nos van a ayudar. ¿Listo? Entonces, lista de verbos en pasado. Y aquí voy a encontrar verbos regulares y verbos irregulares. O sencillamente es verbos regulares o irregulares. ¿Listo? Entonces, miren, un ejemplo de ellos. Tenemos cómo se utiliza, cómo se pronuncia en algunos casos, cómo se usa en presente, cuál es el pasado y qué traduce en español. Entonces hay muchos ejemplos y esto es una guía para que la tengan en cuenta.
Hay muchísimos verbos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes utilicen este insumo de lista de verbos para que sea mucho más fácil, ¿vale? Entonces, otro ejemplo, el verbo take, tomar, to take, tomar algo, ¿no? El de tomar una ducha, ¿cierto? Aquí en pasado es took, se cambia, se transforma. Entonces, miren aquí. Dice, who blah, 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 Mr. Ospina to the airport yesterday. Recordemos que yesterday es o significa ayer. El verbo que vamos a utilizar es take, to take. ¿Cuál es el pasado de ese verbo? Recordemos, took es el pasado del verbo. Opción correcta, opción B. Vamos a tener, mis chicos, un compendio de 15 preguntas en las cuales nos van a evaluar el uso de pasado simple. Hay algunas oraciones en presente y hay algunas oraciones también en pasado, pasado y presente. ¿Listo, mis chicos? Yes or no? ¿Sí? ¿No? ¿Nos perdimos? Sí, ¿Vamos profe, bien? Listo, muy bien. vamos. En el caso de haber presentado un plan de mejoramiento, los cuestionarios deben ser también desarrollados. ¿Listo? Para que los tengan en consideración. Segunda evidencia, video entrevista virtual. Creo yo que ese es uno de los dolores de cabeza más grandes para ustedes y la verdad no entiendo por qué si es una evidencia muy, pero muy sencilla. Me parece que este un segundo. No, esta es crónica, pero ya lo vamos a ver. Video entrevista virtual, aquí está. ¿Qué va a pasar en este video entrevista virtual? Como su nombre lo indica, es un video. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en ese video, mis chicos? Ustedes van a tener que responder de una manera muy implícita estas 8 preguntas que están en pantalla. ¿Qué va a pasar? Si ustedes ven y revisan la guía, dice que tiene que ser con otro compañero. Como es muy difícil por la dinámica de ustedes, por sus tiempos, porque es entendible que no nos podemos estar reuniendo con otros compañeros, la van a hacer solitos. ¿Listo? Cada uno va a coger su celular o su computador o que alguien más lo grabe y va a hacer el video solito. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo no quiero? Yo no quiero que me digan o que empiecen a leer las preguntas y luego la respuesta. Pregunte, no, yo lo que quiero es que empecemos a organizar nuestro discurso de tal manera que ya no tenga que decir la pregunta y la respuesta, sino que ya podamos enlazar nuestras ideas. Entonces, tell us about yourself. Hábleme de usted. Hi, my name is Cindy Bonilla. I'm 34 years old. I am a teacher. I have worked at Sena for 15 years and I love my career. I'm married and also I have 2 beautiful children. Their names are Emmanuel and Cristóbal. Punto. Ahora, now my family is my motivation. I love them and I consider as the most important people in my life. Ya respondí a la segunda pregunta hablando de qué me motiva. ¿Qué me motiva? Mi familia. Y si se dan cuenta, yo en ningún momento leí la pregunta. Luego, como el apartado número 3. Also, miren los conectores. Also, mírenlo. Also, 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 I love sharing time with them. I love eating ice cream. And I enjoy cooking at home. Punto. ¿Cierto? Now, as a result of my studies and my experience, I will live in another country in 5 years, for example. Entonces, miren que usé otro conector. As a result of, mírenlo. As a result of. As a result of, como resultado de. Como resultado de mis estudios, yo estaré, yo hablaré de mis planes a futuro. Mírenlo. What are your future plans if you get this job? ¿Cierto? Y la idea es que ustedes vayan usando esos conectores para empezar a hilar las ideas en esta actividad llamada video entrevista virtual. ¿Tenemos alguna pregunta hasta este punto?
No, 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 profe. ¿No? ¿Vamos bien? Ahí vamos, ahí vamos. Listo, muy bien. Tercera evidencia de la actividad de aprendizaje, de la actividad proyecto 2, guía aprendizaje 2, actividad proyecto 1, actividad aprendizaje 1, perdón. Crónica para los casos de las fichas 59, crónica timeline para el caso de los niños 61 y 62. Y aquí hago un paréntesis súper importante, mis amores, y es que como en la ficha 59 ustedes venían con otra instructora, digamos que yo utilizo la guía sin hacer ninguna modificación a las evidencias. En mi caso personal, yo sí personalicé muchísimo más las evidencias, por lo cual van a ver que de pronto el nombre en este contenido es un poco distinto, pero la finalidad es la misma. ¿Listo? Entonces, los niños de la ficha 61 y 62 tenían que hacer una línea del tiempo. Yo les di un artículo con muchas personas del área de logística, muchas personas que han sido o que han dejado huella entre el área de la logística y deben escoger una de esas personas y en este caso hablar de lo que esas personas han hecho a lo largo de su vida en el área de la logística a través de una línea del tiempo, o sea, un diagrama. En el caso de la ficha 59 es hablar acerca de un personaje importante o relevante en una actividad escrita. ¿Listo? ¿Cuál es la finalidad de la misma? Porque es el uso de pasado. Pasado simple, que es esto que está aquí. Transformar el verbo en pasado. Hacer uso de expresiones como some years ago, como long time ago, since, ¿cierto? Son esas tres expresiones importantes y válidas teniendo en consideración ese apartado. Súper importante, si estamos ya enfocados al área de la logística, sigamos trabajando con el área de la logística, porque el ejemplo de la guía era Ágata Ruiz de la Praga y algunos me hablaron de Ágata Ruiz de la Praga, no, o me hablaron de Falcao, pues sí son personajes importantes e icónicos, pero la idea es que ya los enfoquemos mucho más a nuestro programa formativo porque finalmente es nuestro común denominador, ¿vale? Entonces, en esta evidencia, Crónica para los niños de la 59 es un documento escrito donde se hable de una persona, ojalá del mundo de la logística, teniendo en consideración lo que hizo en este mundo. Para mis niños 61 y 62, Crónica Timeline, una línea del tiempo donde hablemos de ese personaje famoso o característico que seleccionaron de acuerdo al artículo que leyeron y usar conectores. ¿Qué conectores? Estos mismos conectores de aquí que ya hemos visto y que ya les he mostrado en repartidas oportunidades, ¿cierto? Entonces, durante la fase de análisis, estos fueron nuestros conectores. Okidoki, vamos bien, nos perdimos, necesitamos ayuda. Estamos bien, profe. Vamos bien, perfecto. Listo, nos fuimos entonces ahora a la actividad de proyecto 2, actividad de aprendizaje 2. Tenemos otras tres evidencias, cuestionario, presentación y documento escrito. En el caso del cuestionario, nos van a revisar el uso de comparativos y superlativos. Importante tener en consideración que usamos adjetivos para describir, para hablar de aquellas cosas que son significativas o características de algo o de alguien. Y cuando queremos hablar de comparativos, tenemos una estructura gramatical precisa, así como cuando queremos hablar de superlativos, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hablar, por ejemplo, que quiero contarles a ustedes que, miremos el cuestionario y de ahí sacamos el ejemplo, ¿listo? Para que sea más fácil. Entonces, en este caso, vamos a tener en consideración que cuando hablamos de un comparativo o de un superlativo, estamos resaltando una característica de algo o de alguien frente a un grupo de cosas, personas o lugares. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando nos decían el más alto de la clase, ¿cierto? Dentro de todos los estudiantes, ese Juanito era el más alto, ¿vale? O cuando hablábamos de el más pequeño, no sé, la pieza más pequeña de todas esas piezas, ¿cuál era la más pequeña, cierto? Esos son los superlativos. Entonces, en este caso es un superlativo, tenemos que distinguir entre adjetivos largos y cortos. Adjetivos largos, los que tienen más de una sílaba, como beautiful, ¿cierto? Dangerous,
Adventurous. Entonces esos son adjetivos largos, adjetivos cortos como big, ¿cierto? Como, por ejemplo, long, son adjetivos cortos porque tienen una sola sílaba, un solo sonido. Aquí lo que tenemos que hacer es organizar de la pregunta 1 a la pregunta 5, organizar el orden correcto para poder encontrar la frase que tiene sentido. Entonces vamos a tener en cuenta que una oración, ya sea en comparativo o superlativo, va a iniciar por un sujeto, que en este caso va a ser Tom, de acuerdo al ejemplo, y ese sujeto va a ir seguido de un verbo, que normalmente o que usualmente es el verbo to be. Entonces, si es una sola persona, is; si son varias, es are. Entonces, Tom is. Y de manera posterior, tenemos que empezar con el superlativo. The most, el más, the most adventures in the group. The most, porque the most, el más aventurero, porque es un adjetivo largo. Antes le colocamos el the most. Si fuese un adjetivo largo, corto, perdón, tendríamos que utilizar el de manera obligatoria y la terminación est, si fuese un adjetivo corto. Entonces quiero decirles a ustedes que el más grande, the biggest, ¿cierto? O si quiero decirles a ustedes que el más alto, the tallest, ahí está, ¿vale? O el más largo, the longest, ahí está. ¿Listo? La particularidad. Si fuese una comparación, agregamos ER en el adjetivo corto y de manera posterior la preposición de, para que lo tengamos súper eh, ahí atento, ¿vale? Para que lo podamos hacer de manera satisfactoria. Frente al cuestionario, 15 preguntas. Debemos responder las preguntas en un tiempo máximo de 1 hora. Tenemos 5 intentos y se aprueba con una prueba igual o superior a 70 puntos. Nuestra segunda evidencia se conoce como presentación. En mi segunda evidencia de presentación, yo modifiqué, como les digo, un poquito las evidencias y para la ficha 61 y 62 debemos crear una presentación en PowerPoint y en esta presentación en PowerPoint debemos describir nuestro lugar de trabajo actual versus el lugar de trabajo de una persona o de un coordinador en proceso logístico. Y también vimos o trabajamos, mis niños de la 61 y 62, ya voy con la 59, eso está aquí. Trabajamos, no sé qué cuestionario. Trabajamos vocabulario técnico, teniendo en consideración lo que ya veníamos trabajando en apartados anteriores. Déjenme revisar si es este. Sí, es este. Entonces, dentro de nuestra evidencia, trabajamos vocabulario técnico y íbamos incrementando 10 palabras en cada una de nuestras sesiones. En ese momento tenemos un total de 30 expresiones técnicas que hemos adquirido y que se van usando a lo largo de nuestras sesiones. Entonces, vimos términos como logistics, warehouse, sections, items, store, shipments, secured, customers, handle, y la idea era, a partir de este pequeño texto, donde se describe cómo es un lugar de un coordinador de procesos logísticos, responder una serie de preguntas y de manera posterior hacer nuestra presentación, donde yo debo hablar de mi lugar de trabajo actual. Entonces, muchos aún todavía no trabajan en el mundo de la logística, sino que trabajan en otra área. Entonces, van a describir cómo es su lugar de trabajo y cómo sería su lugar de trabajo ideal, ya siendo coordinador de procesos logísticos. En el caso de aquellas personas que ya estén ejerciendo, deben hacer una descripción supremamente detallada frente a su lugar de trabajo. ¿Y qué vamos a usar? Las expresiones there is o there are y there are, que me sirven para hablar de lo que hay en un lugar. Entonces, no sé, hay una lámpara, there is a lamp, ¿cierto? Hay muchas mesas, there are some tables, ahí están. Y frases teniendo en consideración comparativos y superlativos, que es más que otra cosa, teniendo como punto de partida la terminología del programa. Esta es una presentación en PowerPoint o en Canva o en Pictoshare, donde quieran hacerla. No hay problema por eso. Pero esta presentación debe estar acompañada del audio, es decir, ustedes me tienen que hablar o presentar esos lugares. ¿Listo? O sea, yo lo tengo que ver con imágenes, con el escrito y lo tengo que escuchar. Ficha 61 y ficha 62. ¿Listo? En el caso de la ficha 59, en el caso de ustedes, deben describir o deben presentar un lugar que sea emblemático, importante, significativo para ustedes y deben hacer uso de las expresiones there is, there are, comparativos y superlativos de igual manera, ¿cierto? La presentación, la profe no fue explícita en el audio o en el video, por lo cual esa sí está muy abierta.
a hacerlo o no hacerlo, pero en el caso de 61 y 62 sí se debe cumplir con esta indicación. Hasta aquí vamos bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Vamos bien? Perfecto. Listo. Última evidencia de este tramo de análisis, evidencia llamada documento escrito. Y en el caso del documento escrito, trabajamos la formalidad de un correo electrónico, vimos aquellas reglas importantes, aquellas expresiones para tener en consideración, teniendo como punto de partida la postulación a un empleo, en este caso al empleo de un coordinador de procesos logísticos. Vamos a tener en cuenta estos 8 ítems para poder desarrollar esa evidencia satisfactoriamente. Entonces vamos a hablar de expresiones formales, vamos a hablar de el título sobre el cual estamos aplicando, la razón por la cual estamos escribiendo, las habilidades que ustedes, las actitudes que ustedes tengan y por qué ustedes son la mejor opción para ese cargo. Un breve professional profile, perfil profesional frente a este cargo, información adicional como la lista de trabajos que ustedes tuvieron o donde se han desempeñado e información de contacto y finalmente pues el uso de conectores que ya los hemos visto. Importante tener en consideración las expresiones formales para el desarrollo de esta actividad, que es una actividad escrita y donde vamos a ya hablar de una manera o de un nivel un poco más alto frente a una coordinación o un management, una gestión como tal, eh, y que vamos a tener que usar y que empoderarnos en nuestro proceso formativo y de manera posterior en la práctica y en la apropiación ya en la empresa como tal. Hasta aquí vamos bien. Ana Milena, ¿qué preguntas tienes? Ya con esto cierro lo que es ficha 61 y 62 porque ahí vamos. Ya viene cierto, iniciamos la fase de planeación, pero no he empezado la intervención bilingüismo, no ha llegado todavía a ustedes. Hasta cerramos aquí en análisis. ¿Qué pregunta tienes, Ana Milena? Y además está la ficha 61 y 62. Jimena. Ana Milena, ¿qué preguntas tienes? Señor, Señora. señor, que si esos son los conectores que usted puso ahorita, ese es para la presentación. ¿Estos? Sí, los que puso antes, sí. Sí, son los que hemos trabajado durante toda la fase de análisis, Ana Milena. Ah, bueno, gracias. Sí, señora. Ana Milena, porfis, a completar estas evidencias, ya casi tu inicia bilingüismo en las fichas 61 y 62, fase de planeación, y aún estamos con evidencias pendientes en análisis. ¿Listo, Ana Milena? Ajá, los videos son los únicos que tengo pendientes. Listo. Quedo muy atenta para la revisión de esas evidencias, ¿vale? Ajá, bueno, sí, señora. Bueno, si quieres ya puedes salir de sala. ¿Listo? Listo, mis chicos. Entonces, quedamos con Andrés Augusto, Neighbor, Shirley, Jackson, Santiago, todos de la ficha 59. Bueno, mis chicos, cuéntenme qué preguntas tienen hasta este punto. Señora profe, es que no la escuché bien. ¿Qué preguntas tenemos, chicos? Hasta este momento, hasta este punto. Ya te respondo esa, Jackson. Ya voy contigo. Bueno, porque nosotros ya iniciamos la fase de planeación, ¿cierto? Ya nosotros estamos trabajando, ya estamos mucho más avanzados que los demás aprendices. Y aquí hago un llamado importante. Sé que muchos de ustedes hacen parte de las fuerzas militares, que de verdad es de admirar esta labor que hacen, pero también es muy importante revisar nuestros tiempos y tratar de cumplir
con lo requerido en nuestro programa, porque hay muchos espacios vacíos frente al desarrollo de evidencias de bilingüismo y eso es muy preocupante, pues ya nos está generando una alarma. ¿Listo? Frente a la fase de planeación activa del proyecto número 4, tenemos el material. Tenemos el material de estudio aquí, ya, que tenemos material de estudio 4 y 5, nivel 4 y nivel 5. Entonces, en este caso, guía de aprendizaje 4, ya vamos a encontrar nuestra actividad de proyecto, donde vamos a trabajar 3 evidencias, cuestionario, audio moral verbs y foro. ¿Listo? El foro lo vamos a socializar la próxima semana. Esa es la evidencia que vamos, la próxima semana, sí, es la que vamos a socializar y con esta cerramos el primer grupo de planeación porque nos quedan otras 2 evidencias. ¿Listo? Frente al cuestionario, trabajamos la sesión pasada el uso de verbos modales y de futuro, es lo que les van a preguntar aquí. En la actividad llamada Audio Moral Verbs, trabajamos 2 moral verbs importantes. El primero, que es must, con la negación, que es mustn't. Y aquí es importante tener en cuenta que must me sirve para hablar de obligación. Pero mustn't me sirve para hablar de prohibición. Entonces, por ejemplo, cuando me dicen prohibido fumar aquí, you mustn't smoke here. O cuando me dicen tú debes hacer tu tarea, you must complete your homework, ¿cierto? Y vimos otro verbo modal que es should, con su negación, shouldn't. Y estos verbos modales me sirven para hablar de sugerencia, para hacer un consejo, para dar un consejo, ¿cierto? Porque una cosa es decir, tiene que alzar eso o tiene que alzar esa camisa. Y otra cosa es decir, deberías alzar la camisa, ¿cierto? Cambia completamente el tono de voz. Y en efecto cambia la intención de mi discurso. Importante tener en cuenta. Entonces, should me sirve para dar consejos, para hablar sugerencias, para hablar de recomendaciones. Para eso es que me sirve este verbo modal. Cuando utilizo la negación, pues en este caso es una sugerencia, algo que no debería hacerse, ¿cierto? Algo que se recomienda no tener en consideración. Importante, para el desarrollo de mi evidencia llamada Audio Moral Verbs, voy a hacer un audio, debo escucharlos, y ustedes van a utilizar aquí estos verbos modales, must, mustn't, should, shouldn't, para hablar de aquellas obligaciones, prohibiciones, sugerencias o recomendaciones en su campo laboral. Entonces, ¿qué es lo que un coordinador de procesos logísticos está obligado a hacer? ¿Qué es lo que tiene prohibido hacer? ¿Qué le sugiere a sus colaboradores? ¿Qué le sugiere a sus compañeros? ¿Cierto? ¿Qué recomendaciones le puede hacer a un tercero que no tenga nada que ver con el mundo de la logística y que piensa que eso es muy fácil, ¿cierto? O que nos encargamos sencillamente de una cosita de la organización de una bodega, porque a veces ese es el concepto que se tiene y que está muy errado. Entonces, ¿qué le recomendamos, qué sugerimos, qué prohibimos y qué obligamos? Siendo coordinadores de procesos logísticos. Eso es lo que yo quiero que me graben, que me digan eso. Pero vamos a cargar de manera adicional el script o el guión de mi discurso, ¿cierto? Entonces, para saber cómo estamos pronunciando y cómo estamos escribiendo. Importante, mis chicos, preséntense. Hello, my name is Neighbor, my name is Santiago, my name is Frank, my name is Shirley, ¿cierto? My name is Andrés, my name is Jackson. Preséntense, porque ni siquiera se están presentando. Háblenme teniendo en consideración estos conectores, teniendo o usando los conectores, usando ese vocabulario, esa terminología que ya les compartí a través del grupo de WhatsApp y que tenemos que empezar a trabajar y a retomar. Ahí vamos. Cuéntenme, ¿qué preguntas hay aparte de la de Jackson? ¿Qué dudas tenemos? Pues duda no, profe, pues agradecerle por su espacio y pues como digo desde un principio, pues no es que pues en mi caso pues poner más empeño y cumplir con las evidencias. ¿Sí? Ok, Jackson, sí, es la idea, de la idea, ¿vale? Listo, entonces vamos a revisar o vamos a tener en consideración, Jackson, tu solicitud desde el inicio, saber en qué estás o qué tienes pendiente. Hasta este momento.
Profe, una pregunta, las evidencias que se entregaron ayer, usted las revisa en estos días, ¿cierto? El lunes. Los que entregaste ayer, ¿a qué hora? No, ayer la entregué como a las 6 de la tarde, Ah, no, sí, ya lo mm, vi por aquí. la última que me hacía falta. ¿Quién me Profe, está hablando? Perdóname. perdón, discúlpame, soy Andrés Andrés. Augusto. Sí, señora. Eh, una pregunta, ¿esta segunda fase hasta qué fecha va? ¿Hasta cuándo va esa segunda fase? Nuestra fase de planeación va hasta octubre 29, si no me equivoco. Sin embargo, déjame, ya reviso bien el Sí, dale, no, cronograma. el compañero primero que él tenía el No, turno. es que mientras carga, que se demora un poquito en cargar, ya cargó, ya cargó. Entonces, Jackson de mi corazón, aquí está todo. Jackson, ¿por qué no te veo, Jackson? ¿Qué pasó? Jackson, ¿por qué no te veo acá? Profe, y ¿Dónde? día Ah, ya te vi en amarillo. Ya, sorry. tenía 30. Bueno, ¿qué pasó con inducción? No, profe, es que eso fue una confusión ahí, pues ya cuando me llamaron y pues pues, comprometí y empecé pues como tal a leer, no he presentado las otras evidencias, pues por el motivo de inglés, pues he presentado unos cuestionarios, pero pues ya como dice el de inducción, no porque no los veo, ya no me llama la plataforma cerró, sí, creo que pues ese es el caso. De la siguiente fase, pues he presentado algunos cuestionarios, tenía dudas, otra evidencia, pero ya con esta videollamada del día de hoy, pues ya aclaré algunas dudas, pues para el día de mañana, con juicio, sacar una, dos, tres evidencias y así con el paso de los días, pues para ponerme al día. Pero no sé qué se podría hacer en el caso de la inducción. Bueno, yo voy a transmitir eso a la profe Adriana, que ya es nuestra vocera y es la encargada del tema de la inducción. Yo lo voy a escribir ahorita, no sé si me responda realmente, sería que me responde hasta el lunes. Y ya le digo que se contacte contigo para revisar cómo pueden trabajar en el tema de la inducción. Te pregunto, frente al área técnica, Jackson, ¿tú presentaste el plan de mejoramiento o hiciste Sí, las evidencias? me enviaron una serie, un cuestionario de varias materias, matemáticas, Ujú. técnicas, de inglés inclusive, eh, de comunicación, algo así. Yo lo envié, pero a mí nunca me respondieron. Yo después envié un correo, ya me respondió una tutora, ese mismo correo se lo reenvió a otra tutora que me dijo, hey, tenerlo en cuenta. Ya hablé con los otros tutores, entonces he ido, ya me han estado agregando, pues hasta ayer me agregaron a un grupo y pues he ido así, pues eh, de, de, de cierta fase, pues yo creo que ya he enviado un ejemplo de 30 evidencias de una base, he enviado como 20 ya. Ya he tratado de día a día ponerme al día y sacar. Pero como le digo, inglés sí estaba, era con la duda porque pues, decía, bueno, hago un folleto. Yo decía, pero un folleto sobre qué, pues ya con la explicación pues ya tengo idea de cómo hacer el folleto, de cómo hacer la presentación, de qué presentar. Eso es lo que, así pues para decir, lo que tengo en mi defensa. Ok, Jackson, pero aquí te pregunto, Jackson, ¿tú vas a desarrollar el plan de nivelación o mejoramiento de inglés? Sí, claro, claro, por Ok, supuesto. entonces es importante que lo leas cuidadosamente porque sí, lo que hoy hice fue explicar las evidencias del programa, porque el plan de mejoramiento o nivelación tiene esas bases gramaticales y de vocabulario, pero son otras actividades. Ok, sí, perfecto, no hay problema. ¿Listo? Entonces tienes que hacer en un solo documento en PDF todas esas actividades en una sola y cargarlo en todos los espacios. Entonces lo cargas en video presentación, en folleto,
en video entrevista virtual, en crónica, en presentación y en documento escrito. Ah, perfecto, profesor. ¿Listo? Y eso solo aplica para la fase de análisis. Ya en planeación, tenemos que revisar porque no te me puedes colgar en planeación. Y hasta el momento estás colgado porque no has hecho ni el cuestionario ni el audio de los moral verbs. Entonces, ahí hay que revisarlo, ¿listo? Porque no te puedes quedar en planeación. Para planeación no hay plan de mejoramiento de inglés. Perfecto, sí, señor. ¿Listo? Listo, listo. Perfecto, Jackson. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Neighbor, te escuchamos. Neighbor. Neighbor. Chicos, ¿ustedes escuchan a Neighbor? No, señora. Buenas tardes, profe. No, señora. Ujú. Bueno, Neighbor, si quieres me puedes contactar por WhatsApp en caso de que no funcione tu micrófono o algo. Profe, buenas tardes. Ah, ¿cómo estás, Neighbor? Qué pena, tenía un inconveniente ahí con la señal. Profe, una Tranquilo. consulta. Quería saber cómo voy yo ahí en la actualización de los trabajos con su área. ¿En mi área específicamente? Pues en Entonces, general como tal, pero ya que estamos aquí con lo de inglés, me interesa ahí estar al tanto de todo. Neighbor, frente al área de inglés para la fase de análisis, ¿estás al día? Frente a la fase de planeación para inglés, ¿estás también al día? La evidencia foro la socializamos la próxima semana y la evidencia cuestionario y audio conditionals también la próxima semana, en septiembre. Ok, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y me hicieron la pregunta de cuándo finalizaba la fase de planeación. Finalizamos el 14 de octubre. Entendido, profe. Gracias. ¿Listo? Cuéntenme, chicos, ¿qué otra pregunta, qué otra duda les surge? Profe, por mi lado, pues yo no tengo preguntas ahorita. Desafortunadamente pude entrar los últimos 15 minutos de la sesión de hoy. Igual voy a revisar el material y cualquier inquietud le estaré escribiendo al WhatsApp. Listo, vale, quedo muy atenta a tu comunicado, Andrés. Vale, Jackson, muchísimas gracias, con profe, gusto. compañeros. Feliz tarde. Jackson, me dices que el cuestionario de mejoramiento de inglés, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Cómo así el cuestionario de mejoramiento? ¿Te refieres al plan de mejoramiento, Jackson? Sí, sí, pues sí, señora. Eso te lo envió la profe Adriana. Ah, ok, perfecto. Ok, perfecto. Sí, señor. Te lo envió por correo. ¿Listo? Mis chicos, para mí fue todo un placer haberlos acompañado el día de hoy. Quedo súper atenta frente a cualquier cosita que necesiten. Les deseo una tarde maravillosa y un fin de semana excepcional. Cuídense mucho. Bye bye. Take care. Gracias, hasta luego. Profe, feliz tarde. Dios bendiga. Igual para ustedes.